Censos Nacionales 2025. 13º de población, 8º de vivienda. Ahora veremos las generalidades de los Censos Nacionales 2025. Empecemos. 1. ¿Qué son los censos nacionales? 2. ¿Cuál es la importancia del censo? 3. ¿Qué tipo de censo se ejecutará en nuestro país? 4. ¿La información que se brinde en los censos estará protegida? 5. Reforzando conocimientos. ¿Qué son los censos nacionales? Es el conjunto de actividades destinadas a realizar el recuento completo de todas las viviendas, hogares y los habitantes del territorio nacional, de los cuales se recopilará información sobre sus principales características sociodemográficas y económicas. ¿Cuál es la importancia del censo? El censo es la única fuente de datos al menor nivel de desagregación del país. Se podrá saber las necesidades de la población y elaborar programas y planes focalizados en beneficio de todos. ¿Qué tipo de censo se ejecutará en nuestro país? Se ejecutará un censo de derecho. Es decir, que las personas serán censadas en la vivienda o lugar donde viven permanente o habitualmente, residentes habituales. Para esto, el censo tendrá una duración aproximadamente de 3 meses. ¿La información que se brinde en los censos estará protegida? Sí, la información es confidencial. Es decir, toda la información se mantendrá en reserva. Los datos y la información solo serán publicados en estadísticas de forma innominada, dando cumplimiento a la Ley de Censos número 13.248. Reforzando conocimientos. Comencemos. ¿Para qué se hace un censo de población y vivienda? Seleccione la alternativa correcta. Excelente. Para saber la cantidad de viviendas, hogares y habitantes del territorio nacional. ¿Qué tiempo durará aproximadamente el censo? Seleccione la alternativa correcta. Excelente. Tendrá una duración de 3 meses aproximadamente. Excelente. Has culminado este módulo. Censos Nacionales 2025. Organización de la operación en campo. Veremos. 1. ¿Cómo se organizará el trabajo de campo? 2. ¿Cómo estará distribuido un periodo de trabajo? 3. ¿Debe exportarse la información al servidor? 4. Reforzando conocimientos. Ahora, explicaremos. ¿Cómo se organizará el trabajo de campo? El trabajo de campo se organizará tanto en el área urbana como en el área rural. Para ello, se planificarán rutas de trabajo que seguirán los censistas. A cada censista se le asignará una de estas rutas, y estas estarán programadas para cubrir un periodo de 3 meses. ¿Y cómo estará distribuido un periodo de trabajo? El periodo de trabajo estará distribuido de la siguiente manera. Cada mes se distribuirá en 2 periodos de trabajo. Cada periodo tendrá una duración de 14 días. 10 días de campo, 2 días de recuperación y 2 días de descanso. Entiendo, es importante recordar esta estructura para un mejor control del avance. Recuerda, la carga diaria de trabajo promedio por censista será la siguiente. En el área urbana se espera censar a 12 viviendas particulares por día. Y, en el área rural el promedio será de 6 viviendas particulares por día. Asimismo, es muy importante recordar que se deberá censar a todas las viviendas que existan en el ámbito del ATU o ATR, no solamente las que figuren en el listado de viviendas. Y dime, ¿debe exportarse la información al servidor? Sí, se tendrá un servicio de plan de datos para realizar la transferencia de información de campo. La información recopilada durante el día de trabajo, independientemente del resultado obtenido, debe ser exportada diariamente al servidor. Importante. No debe esperar el último día del periodo de trabajo para realizar la transferencia de los datos. Reforzando conocimientos. Comencemos. ¿Por cuántos días está compuesto un periodo de trabajo en el área urbana? Seleccione la alternativa correcta.
Correcto, el periodo de trabajo del área urbana está compuesto por 14 días de trabajo. En el censo, ¿cuál es la carga de trabajo diaria en el área rural? Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La carga de trabajo diaria en el área rural es de 6 viviendas particulares. Excelente, has culminado este módulo con éxito. Censos Nacionales 2025. Definiciones básicas. Índice. En este módulo veremos los siguientes temas. 1. Definiciones básicas. 2. Reforzando conocimientos. Definiciones básicas. 1. Manzana censal. Es el área física delimitada por vías de tránsito peatonal y o vehicular o por elementos naturales y o artificiales. Una manzana censal puede contener viviendas, un parque, un mercado, entre otros. La numeración de la manzana es única y puede ser alfanumérica en una zona censal. Las manzanas censales, según su forma, pueden ser manzanas con viviendas dispersas, bolsa de viviendas. Este tipo de manzanas, en la mayoría de los casos, se encuentran en la zona periférica del área urbana. Al no encontrar una forma definida, se agrupan las viviendas por las vías de acceso a ellas. Manzanas irregulares, no angulares, con frentes curvos. Este tipo de manzanas se puede encontrar frecuentemente en las áreas no consolidadas de las ciudades. Su forma irregular puede corresponder a que mantienen curvaturas por las diferencias de altura, bordes que corresponden a vías que pueden ser transitables o no, que circundan ríos, quebradas, entre otros. Manzanas regulares, poligonales angulares. Son las manzanas más comunes en el área consolidada de las ciudades. Pueden tener 3 o más lados formando polígonos. Además, son de fácil reconocimiento. Por excepción, se pueden encontrar manzanas con un solo frente, óvalos. Manzanas que tienen uno o más frentes no transitable, por colindar con elementos naturales y o artificiales. Bloques de viviendas multifamiliares. Se visualizarán en el croquis como una manzana censal. 2. Frente de la manzana censal. Es el lado o parte de la manzana que colinda con una vía de tránsito peatonal o vehicular o cualquier elemento natural y o artificial. Cada frente de la manzana censal se enumera de 1 a la n, siendo el punto de inicio el frente número 1 el que corresponde a la esquina noroeste. Desde ese punto y en el sentido de las agujas del reloj, sentido horario, se siguen enumerando los frentes hasta culminar y terminar en la esquina del punto inicial. 3. Sector censal. Corresponde al ámbito geográfico de uno o más distritos políticos administrativos o a la parte de un distrito. Comprende la agrupación de secciones censales contiguos. Un sector censal está a cargo de un o una supervisora de sector censal. Él o la supervisora de sector censal tiene a cargo a 12 jefes o jefas de sección censal y 48 censistas en promedio. 4. Sección censal urbana. Corresponde al ámbito geográfico de una o más manzanas censales y comprende la agrupación de atus contiguos. La sección censal urbana está a cargo de un o una jefa de sección censal. Él o la jefa de sección censal tiene a su cargo a 4 censistas. 5. Área de trabajo urbano, ATU. Es la agrupación de una o más manzanas censales que en promedio suman 120 viviendas. El ATU corresponde a la carga de trabajo de un censista en el área urbana. El ATU será trabajado por un censista en un periodo de trabajo de 14 días. 6. Sección censal rural. Es la agrupación de 240 viviendas rurales en promedio, que pueden pertenecer a uno o más centros poblados. La sección censal rural corresponde a la carga de trabajo de 4 censistas. Y será trabajada en un periodo de 14 días. 7. Área de trabajo rural, ATR. Es la agrupación de 60 viviendas rurales en promedio, que pueden pertenecer a uno o más centros poblados o a parte de uno. El ATR corresponde a la carga de trabajo de un censista. Será trabajado en un periodo de 14 días. Reforzando conocimientos. Comencemos.
Son las manzanas más comunes en el área consolidada de las ciudades. Pueden tener 3 o más lados formando polígonos, y son de fácil reconocimiento. El concepto corresponde a... Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La respuesta es manzana regular. ¿Qué significan las siglas ATR y cuántas viviendas en promedio tiene? Seleccione la alternativa correcta. Perfecto. La respuesta es área de trabajo rural. Tiene 60 viviendas en promedio. Excelente. Has culminado este módulo. Censos Nacionales 2025. La entrevista. En este módulo veremos los siguientes puntos. La entrevista. El informante calificado. No es un informante calificado. Momentos de la entrevista. Reforzando conocimientos. La entrevista es el diálogo respetuoso y amable que se lleva a cabo entre él o la censista y él o la informante calificado. La entrevista estará guiada por la estructura de capítulos y preguntas que contiene la cédula censal. La entrevista es el momento más importante de los Censos Nacionales 2025. Recuerda, antes de iniciar la entrevista en una vivienda, debe solicitar conversar con él o la informante calificado, quien responderá todas las preguntas por los miembros del hogar. Informante calificado. Él o la informante calificado puede ser él o la responsable del hogar, él o la cónyuge u otro residente habitual. Debe ser mayor de 18 años. Tiene las facultades físicas y mentales necesarias para responder a las preguntas de la cédula censal. Conoce los datos de los demás residentes habituales de la vivienda. No es un informante calificado. Trabajadora del hogar. Menor de edad. Visita. Momentos de la entrevista. Contacto inicial. Entrevista. Y cierre de la entrevista. Contacto inicial. Señora, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Pérez. Trabajo en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Estamos realizando los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2025. Buenos días, señor censista. Para conocer cuántos somos, dónde vivimos y qué necesitamos. Lo que permitirá tomar acciones para el beneficio de la población. Los datos que nos brinde son estrictamente confidenciales y de uso estadístico. ¿Usted vive en esta vivienda? Le agradezco mucho que me permita continuar con el censo. Escuché que están realizando el censo en mi distrito. Estaré dispuesta a colaborar. Entrevista. Debes tener presente las siguientes indicaciones. Haga clic en cada icono de la imagen. Mostrar seguridad, confianza en sí mismo, y control del desarrollo de la entrevista. Para ello, debe conocer muy bien el diligenciamiento de la cédula censal. Si él o la informante calificado responde de manera imprecisa, incompleta o fuera de objetivo, él o la censista debe indagar, sondear, de manera neutral, con cuidado y amabilidad, diciendo: ¿podría repetir de nuevo? No pude oír bien lo que dijo. ¿Podría explicar un poco más su respuesta? Realice este sondeo evitando dar respuestas sugeridas o que alteren lo expresado. Evitar sugerir posibles respuestas ante solicitudes de apoyo u opinión que haga él o la informante. Explique el objetivo de la pregunta e indique que brinde la respuesta respectiva. Si él o la informante calificado habla una lengua originaria u otro idioma, entonces debe solicitar el apoyo como traductor de alguna persona vecina o autoridad local, para poder ejecutar la entrevista. Revisar cuidadosamente la información ingresada en la tableta, al culminar la entrevista, para completar o corregir alguna información incompleta o errada. Cierre de la entrevista. Estimada señora Juana Ramos, hemos concluido con la entrevista. Le agradezco por su valioso tiempo y cooperación. Es posible que en estos días, mi jefe o jefa de sección censal la visite para verificar algunos datos. Le agradeceré que lo atienda. Asimismo,
Le hago presente que todos los datos brindados, tanto a mi persona como a mi jefe o jefa de sección, son estrictamente confidenciales. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Reforzando conocimientos. Comencemos. ¿Es verdadero o falso que la entrevista es el diálogo respetuoso y amable que se lleva a cabo entre el censista y el informante? Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La respuesta es verdadera. ¿En qué momento se realiza la presentación al informante, de manera respetuosa y amable? Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La presentación se realiza durante el contacto inicial. Excelente. Has culminado este módulo. Censos Nacionales 2025. Sección 1. Localización censal, condición de ocupación y número de hogares de la vivienda. En este módulo veremos los siguientes temas. 1. Lugar de empadronamiento. 2. Vivienda. 3. Tipos de vivienda particular. 4. Número de hogares en la vivienda. 5. Reforzando conocimientos. Lugar de empadronamiento. Esta pregunta permitirá identificar el lugar donde se está realizando el empadronamiento. Censista, recuerde, es por observación directa y seleccionará solo una alternativa. Entre las alternativas tenemos vivienda particular, vivienda y establecimiento, vivienda colectiva, en la calle, personas sin vivienda, y otro. Vivienda. Es una edificación o unidad de una edificación independiente, la cual ha sido construida, adaptada o convertida para ser habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. La vivienda debe tener acceso directo e independiente desde una vía de acceso público, avenida, calle, jirón, pasaje, carretera u otros o desde espacios de uso común, tales como pasillos, patios o escaleras que llegan a la vía de acceso público. Clasificación de viviendas para efectos censales. Vivienda particular. Es aquella destinada a ser habitada por una o más personas, con vínculo consanguíneo o sin él, quienes viven bajo normas de convivencia familiar. Puede albergar uno o más hogares. Vivienda y establecimiento. Fue construida para ser habitada como vivienda particular y además se realiza una actividad económica en un espacio exclusivo dentro de la vivienda. Vivienda colectiva. Es aquella destinada para ser habitada por personas usualmente sin vínculos familiares, sujetas a normas administrativas y que hacen vida en común por razones de estudio, salud, religión, trabajo, turismo, entre otros. Entre las viviendas colectivas tenemos las institucionales como establecimiento de salud, establecimiento penitenciario, convento, monasterio, centro de estudios con internado, campamento minero, albergue temporal, entre otros. También tenemos las viviendas colectivas no institucionales como los hoteles, hostales, motel y casa de huéspedes. En la calle. Personas sin vivienda, censista recuerda que todas las personas a nivel nacional serán censadas. Tipo de vivienda particular. Esta pregunta permitirá clasificar las viviendas particulares de acuerdo a los criterios de independencia y separación. Al ser una pregunta de observación directa, el censista seleccionará una alternativa. Tipo de vivienda particular. 1. Casa independiente. Es aquella edificación que tiene salida directa a la calle, camino, carretera, entre otros y constituye una sola vivienda. 2. Departamento en edificio o en bloc D. Condominio. Departamento en edificio. Es la vivienda que forma parte de un edificio de 2 o más pisos y tiene acceso a la vía pública mediante un pasillo, corredor, escalera y o ascensor. Bloc de condominio. Es la vivienda que se ubica en un bloque independiente o contiguo que conforma un condominio. 3. Vivienda en quinta. Es la que forma parte de un conjunto de viviendas distribuidas de forma horizontal, generalmente de 1 o 2 pisos, a lo largo de un patio a cielo abierto o espacio común que tiene acceso directo desde la vía pública y cuenta con servicio de agua y desagüe de forma independiente. 4. Vivienda en casa de vecindad.
Es la que forma parte de un conjunto de viviendas distribuidas de forma horizontal con uno o dos pisos, a lo largo de un patio a cielo abierto o pasadizo común que tiene acceso directo desde la vía pública y cuenta con servicios de agua y desagüe de uso común. 5. Choza o cabaña. Es la vivienda generalmente ubicada en áreas rurales, construida completamente, pisos, paredes y techos, con materiales naturales y rústicos de origen local. 6. Vivienda improvisada. Es todo albergue o construcción independiente, construido provisionalmente con materiales ligeros. 7. Local no destinado para habitación humana. Por excepción, es el local permanente que no ha sido construido, adaptado o transformado para habitación humana pero que, durante el censo, está siendo utilizado como vivienda de forma permanente. 8. Otro tipo. Por excepción, es aquella estructura que no está destinada para habitación humana. Número de hogares en la vivienda. El objetivo de la pregunta es conocer el total de hogares que habitan en la vivienda y determinar si existe hacinamiento al conocer el número de habitaciones en la vivienda. ¿Y cuántos hogares ocupan esta vivienda? Para ellos debemos saber qué es un hogar. Un hogar es la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y o atienden en común otras necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común, es decir, que comen de una misma olla. ¿Y qué es el total de hogares? En una vivienda, pueden existir más de un grupo de personas que comen de una misma olla, donde cada grupo es un hogar. Es por eso que es una vivienda puede haber uno o más hogares. Ejemplo. Cuando en una vivienda hay varios grupos de personas que atienden en forma independiente sus necesidades básicas, como la preparación de sus alimentos, a cada grupo se le considera como un hogar. En la vivienda que se muestra identificamos 3 hogares. Reforzando conocimientos. Comencemos. Es la vivienda que forma parte de un edificio, de 2 o más pisos, y tiene acceso a la vía pública mediante un pasillo, corredor, escalera y o ascensor. El siguiente concepto corresponde a... Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La respuesta es departamento en edificio o en bloque de condominio. Cuando en una vivienda hay grupos de personas que preparan sus alimentos por separado, entonces a cada grupo se considera como un hogar. Según lo mencionado, responda si es verdadero o falso. Correcto. La respuesta es verdadero. Excelente. Has culminado este módulo. Censos Nacionales 2025. Sección 2. Características y servicios de la vivienda. 1. Habitaciones de la vivienda. 2. ¿Cuántas habitaciones en total tiene una vivienda? 3. Tener en cuenta que. 4. Servicios básicos. 5. Reforzando conocimientos. En la sección 2 de la cédula censal encontraremos la siguiente pregunta. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, sin contar el baño, la cocina, lavandería, los pasadizos ni el garaje? El objetivo de esta pregunta es recopilar información acerca del número total de habitaciones utilizadas por el hogar u hogares que ocupan la vivienda para conocer el nivel de hacinamiento existente. Habitación. Es el espacio situado en una vivienda. Está cerrado por paredes que se elevan generalmente desde el piso hasta el techo. Y tiene por lo menos una superficie para dar cabida a la cama de una persona adulta. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, sin contar el baño, la cocina, lavandería, los pasadizos ni el garaje? Los siguientes espacios sí se consideran como habitación. Sala, comedor, sala-comedor, sala-comedor-cocina, dormitorio, cuarto de estudios, cuarto de servicio, cuarto de costura. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, sin contar el baño, la cocina, lavandería, los pasadizos ni el garaje? Los siguientes espacios no se consideran como habitación. Los pasillos, los vestíbulos, el baño, la lavandería, cocina-comedor, el garaje. Tener en cuenta que
Si en la vivienda existe más de un hogar, el informante calificado del hogar principal responderá por el número total de habitaciones que tiene toda la vivienda. Por ejemplo, en la imagen se puede observar que en la vivienda hay 4 habitaciones. Si las habitaciones están separadas por cortinas, telas, plásticos, cartón u otros, no deben ser contabilizadas como habitaciones. Ejemplo práctico. La vivienda del señor Luis cuenta con los siguientes espacios: 3 dormitorios, un comedor, un cuarto de costura, un cuarto de estudio, un baño, una cocina y un garaje. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, sin contar el baño, la cocina, lavandería, los pasadizos ni el garaje? Respuesta. Para el caso expuesto, el baño, la cocina y el garaje no se consideran como habitaciones, entonces el censista registrará 6 habitaciones. Servicios básicos. En la sección 3 de la cédula censal encontraremos 3 preguntas que hablan sobre los servicios básicos que cuenta la población. El agua que utilizan en la vivienda procede principalmente de 1. Red pública. 2. Pilón o pileta de uso público. 3. Camión cisterna u otro similar. 4. Pozo, agua subterránea. 5. Manantial o puquio. 6. Río, acequia, lago, laguna. 7. Otro. Ejemplo práctico. En la vivienda de la señora Diana, el agua que se utiliza lo compran del camión cisterna. El agua que utilizan en la vivienda procede principalmente de... Respuesta. En este caso, la fuente principal de agua es el camión cisterna. Por lo tanto, se seleccionará la alternativa 3. ¿Camión cisterna u otro similar? Tener en cuenta que, si en la vivienda el agua llega a través de tuberías, pero por instalación propia, instalación informal, se debe sondear por la procedencia del agua y seleccionar la alternativa que corresponda. Ejemplo. El informante Rodrigo refiere que realizó por cuenta propia conexiones de tuberías para poder tener agua en su vivienda. Esta agua proviene del pilón de uso público que está cerca a su casa. Para el caso presentado se seleccionará la alternativa 2, pilón o pileta de uso público, y se debe describir en el recuadro de observaciones. El baño o servicio higiénico que tiene la vivienda está conectado a 1. Red pública de desagüe dentro de la vivienda. 2. Red pública de desagüe dentro del lote o terreno, fuera de la vivienda. 3. Letrina, con tratamiento. 4. Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor. 5. Pozo ciego o negro. 6. Río, acequia, canal o similar. 7. Sin conexión, al aire libre. 8. Otro. Ejemplo práctico. En la vivienda de la señora Gilda, todos los ocupantes de su vivienda hacen uso del único baño, el cual se encuentra en el patio de la casa de vecindad, como se observa en la imagen. El baño o servicio higiénico que tiene la vivienda está conectado a... Respuesta. En este ejemplo se registrará el código 2. Red pública de desagüe dentro del lote o terreno, fuera de la vivienda, porque la vivienda de la señora Gilda hace uso del baño que está en el patio de la casa de vecindad. La energía eléctrica utilizada en la vivienda proviene principalmente de 1. Red pública. 2. Panel solar o batería. 3. Generador eléctrico a diésel o gasolina. 4. Energía eólica viento. 5. Otro. Ejemplo práctico. El señor Luis no tiene instalación eléctrica, pero hace un mes compró e instaló en el techo de su vivienda un panel solar. Ahora todas las tardes disfruta de su programa favorito por televisión. La energía eléctrica utilizada en la vivienda proviene principalmente de... Respuesta. En este caso la energía eléctrica que se utiliza en la vivienda proviene principalmente del panel solar. Por ello, el censista diligenciará el código 2. Panel solar o batería. Tener en cuenta que, en algunas zonas del país, existen viviendas que no hacen uso de energía eléctrica. En este caso, seleccione la alternativa 6, no tiene energía eléctrica. Haga clic en la palabra ejemplo. El informante Gustavo refiere que su vivienda no cuenta con energía eléctrica. Ellos utilizan velas o mecheros para poder alumbrarse durante las noches. Para el caso presentado se seleccionará la alternativa 6. No tiene energía eléctrica.
Reforzando conocimientos. Comencemos. De las alternativas, ¿cuál no se considera como habitación en la vivienda? Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La cocina no se considera como habitación. El señor Raúl responde que el agua que siempre utilizan en la vivienda procede de una red pública, y en algunas ocasiones cuando el agua se va, compran del camión cisterna. El agua que utilizan en la vivienda procede principalmente de... Seleccione la alternativa correcta. Correcto. El agua proviene de una red pública. Excelente. Has culminado este módulo. Censo Nacional 2025. Sección 3. Características del hogar. Índice. En este módulo veremos los siguientes temas. 1. Tenencia de equipos. 2. Tener presente. 3. Reforzando conocimientos. Tenencias de equipos. Esta pregunta puede causar desconfianza o rechazo por parte del informante. Por ello, debe tener muy claro cuál es el objetivo de realizar esta pregunta. Objetivo. Conocer la tenencia de equipos y servicios tecnológicos de comunicación con los que cuenta el hogar, que permita identificar necesidades de aquellos bienes que brinden confort y calidad de vida. Tener presente. Si el informante calificado responde que tiene equipos malogrados, pregunte si van a ser reparados en el corto plazo, máximo 6 meses desde que se malogró. Si no los va a reparar, no los considere. Si él o la informante calificado responde que tiene equipos que los ha prestado al vecino, vecina o familiar, entonces considérelos como equipamiento del hogar entrevistado. Si alguno de los miembros del hogar tiene teléfono celular, entonces seleccione la opción sí. Para la alternativa 11. ¿Teléfono celular? Además, si este teléfono celular tiene servicio de Internet, deberá seleccionar la opción sí. Para la alternativa 13. Conexión a Internet fijo o móvil. Tener presente que, si en una vivienda existe más de un hogar y estos hacen uso de la conexión de Internet o cable de propiedad de uno de ellos y comparten el pago de dichos servicios, en este caso, por excepción, para cada hogar seleccione la opción sí. En la alternativa 13 conexión a Internet fijo o móvil, y en la alternativa 14 conexión a TV por cable o satelital. Caso contrario, si el hogar que es propietario de la conexión de Internet o cable asume el gasto total por los servicios, entonces solo para este hogar principal seleccione la opción sí. Para el resto de los hogares, seleccione la opción no. La alternativa número 17, bicicleta como medio de transporte. Se debe seleccionar solo si el hogar la utiliza para trasladarse, como por ejemplo, ir al trabajo, al centro de estudios, al centro de salud, realizar trámites, hacer las compras u otras actividades frecuentes. Si el uso de la bicicleta es únicamente por fines recreativos, se seleccionará la opción no. Importante. No debe asumir respuestas con la simple observación, ya que puede estar viendo equipos o vehículos que no funcionan o que no son propiedad del hogar entrevistado. Ejemplo práctico. Aldo, informante calificado, menciona que en su hogar tiene un radio que no usa hace mucho, y se lo prestó a un familiar. Un equipo de sonido que se encuentra en el técnico para ser reparado. Tiene un televisor. Piensa comprar dentro de unos días una cocina a gas porque la que tiene está malograda hace un año. No tiene horno microondas. Y tiene una refrigeradora que se la prestó su mamá. ¿Qué equipos tiene el hogar de Aldo? Respuesta. Para el ejemplo presentado, estos serían los equipos que sí tiene y no tiene el hogar de Aldo. Reforzando conocimientos. Comencemos. El informante calificado, Carlos, mencionó que en su hogar cuentan con 2 bicicletas. Una que está malograda, no tiene arreglo, y otra que es de su hija y la utiliza solo para pasear en el parque. ¿El hogar de Carlos tiene bicicleta como medio de transporte? Seleccione la alternativa correcta. Correcto. Una de las bicicletas con las que cuenta es usada solo por fines recreativos y la otra está malograda y no será reparada. Mario, informante calificado, mencionó que cuenta con varios equipos, incluido el horno microondas que su mamá le prestó. ¿El hogar de Mario tiene horno microondas?
Seleccione la alternativa correcta. Correcto. El hogar de Mario no cuenta con horno microondas porque solo es prestado. El equipo electrodoméstico es de propiedad de su mamá. Excelente. Has culminado este módulo con éxito. Censo Nacional 2025, sección 4. Personas que conforman el hogar. Índice. En este módulo veremos los siguientes temas. 1. Personas que conforman el hogar. 2. Residente habitual. 3. Tenga presente. 4. Reforzando conocimientos. Personas que conforman el hogar. Registre el número de hombres y mujeres que viven permanentemente en el hogar, residentes habituales, en los casilleros, hombres y o mujeres respectivamente. Automáticamente la suma de hombres y mujeres se mostrará en el casillero total. Centre al informante calificado indicándole que debe considerar a todas las personas que estén presentes o no al momento de la entrevista, siempre que vivan permanentemente en la vivienda. No olvide registrar a los recién nacidos, niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Haz clic a las imágenes para más información. El señor Eduardo, informante calificado, mencionó que, en su hogar, vive con su esposa Maricielo y sus 3 hijos, Fabiana de 12 años, Mateo de 6 años y Luis de 5 meses. ¿Cuántas personas viven permanentemente en este hogar estén o no presentes en este momento? No olvide considerar a los recién nacidos, nacidas y ancianos, ancianas y a las personas que recién han llegado a vivir permanentemente aquí. Respuesta. En el lugar hay 3 hombres, 2 mujeres y un total de 5 personas. Por lo tanto se registrará en el casillero de mujeres. 2. En el casillero de hombres. 3. Y automáticamente saldrá el total. 5. Residente habitual. El residente habitual es aquella persona que vive permanentemente en la vivienda, en la que habitualmente duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del medio ambiente. Haz clic para ver el ejemplo. Sandra vive en Huánuco. Ella cocina, come y duerme en su vivienda donde vive permanentemente. El residente habitual puede encontrarse ausente temporalmente en la vivienda por motivos de estudio, trabajo, salud, turismo, entre otros, siempre que esta ausencia no exceda los 6 meses. Haz clic para ver el ejemplo. Daniel vive en Arequipa, pero se fue de viaje a Cusco hace 4 meses por motivo de trabajo. Daniel no ha excedido los 6 meses de ausencia, por lo tanto, él sigue siendo un residente habitual en su vivienda. Un residente habitual es aquella persona que puede haber llegado recientemente a vivir a la vivienda, pero tiene la intención de seguir viviendo permanentemente en esta, es decir, tiene ánimo de permanencia. Haz clic para ver el ejemplo. Pedro y Liz son recién casados, ellos acaban de mudarse hace unas semanas a su nueva casa. Pedro y Liz tienen la intención de residir en la vivienda, por lo tanto, ellos ya son considerados residentes habituales a pesar de haber llegado recientemente a vivir. La siguiente pregunta de la sección 4 de la cédula censal. Es la pregunta 2. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de cada una de las personas que viven permanentemente en este hogar? El objetivo de esta pregunta es determinar la composición y estructura de la población por sexo y edad, así como la estructura familiar según la relación de parentesco. Asimismo, llevar un orden de registro de las personas para el licenciamiento de la sección 5, características de la población. Tener presente. Además de registrar los nombres, apellido paterno y apellido materno de forma completa, se debe registrar la relación de parentesco con él o la responsable del hogar, el sexo y la edad de cada persona. Para efectuar un registro ordenado solicite a la informante calificado los nombres y apellidos de los miembros del hogar en el orden siguiente. 1. Responsable del hogar, será la primera persona a registrar. 2. Esposo, esposa o compañero, compañera. 3. Hijos, hijas, hijastros, hijastras, solteros, solteras y o hijos, hijas, adoptivos, adoptivas, sin hijos, hijas. 4. Hijos, hijas, hijastros, hijastras y o hijos, hijas, adoptivos, adoptivas, solteros, solteras con hijos, hijas. 5. Hijos, hijas, hijastros, hijastras y o hijos, hijas, adoptivos, adoptivas, casados o unidos con su respectiva esposa e hijos. 6. Yerno, nuera. 7. Nieto, nieta. 8. Padre, madre, suegro, suegra. 9. Hermano, hermana.
10. Abuelo, abuela. 11. Otros, otras parientes, tíos, primos, sobrinos, entre otros. 12. Trabajador, trabajadora del hogar. 13. Pensionista. 14. Otros, otras no parientes, amigos, cuñados, compadres, entre otros. Responsable del hogar. Es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal y que vive permanentemente en la vivienda, residente habitual. Ejemplo 1. Pablo vive con su esposa e hijo, ellos tres conforman un hogar. Pablo considera a su esposa Sofía como la responsable del hogar. Ejemplo 2. En la familia Rodríguez, Carlos no es el mayor de la familia, pero es considerado por todos como el responsable del hogar. Reforzando conocimientos. Comencemos. Doris llegó de visita a casa de sus padres por vacaciones. Su familia está feliz de verla después de un año. ¿Doris será considerada residente habitual de esta vivienda? Seleccione la alternativa correcta. Correcto. Doris no es residente habitual, debido a que ella solo está de visita y no vive permanentemente en la vivienda. María es trabajadora del hogar. Ella trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿María será censada en esta vivienda? Seleccione la alternativa correcta. Correcto. María no es un residente habitual, debido a que ella solo es la trabajadora del hogar y no vive permanentemente en la vivienda, por lo tanto, no será censada en esta vivienda. ¡Excelente! Has culminado este módulo con éxito. Censos Nacionales 2025. Sección 5. Características de la población. Índice. En este módulo veremos los siguientes temas. 1. Dificultad permanente. 2. Documento Nacional de Identidad, DNI. 3. Educación. Dificultad permanente. Persona con discapacidad. Es aquella que tiene una o más deficiencias de forma permanente, por las cuales puede verse impedida de ejercer sus derechos e incluirse a la sociedad en igualdad de condiciones. Seleccione los elementos interactivos para visualizar la información. Algunos tipos de dificultad permanente son: sensoriales. Ver, incluso cuando usa lentes, anteojos. Cuando la persona presenta alguna deficiencia del órgano de la visión en forma total o parcial. Oír, incluso cuando usa un audífono para sordera. Cuando la persona presenta alguna deficiencia en el sentido de la audición, oído, en forma total o parcial. Físicas. Hablar o comunicarse, incluso si utiliza la lengua de señas u otra. Cuando la persona presenta alguna deficiencia en la voz y el habla u otra forma que le impida comunicarse con los demás. Caminar o subir y bajar escaleras. Cuando la persona presenta alguna deficiencia para caminar, desplazarse de un lugar a otro, usar escaleras, agacharse o arrodillarse. Usar brazos y manos para comer, vestirse, bañarse u otras actividades. Cuando la persona presenta dificultad para alimentarse, ponerse la ropa, asearse, y otras tareas esenciales que requieran destreza manual. Intelectuales. Recordar y concentrarse, cuando la persona tiene limitaciones para desarrollar actividades de índole intelectual, como la captación, retención, comprensión, análisis y transmisión de ideas. Mentales. Relacionarse con los demás, a través de sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas, cuando la persona presenta alguna limitación psíquica, referida a trastornos mentales que le dificulten o impidan de forma permanente relacionarse con los demás, por alguna condición de salud. Por ejemplo, autismo, síndrome de Down, esquizofrenia y depresión. Algunas preguntas que existen en el cuestionario de la cédula censal son: ver, incluso cuando usa lentes, anteojos. Oír, incluso cuando usa un audífono para sordera. Hablar o comunicarse, incluso si utiliza la lengua de señas u otra. Caminar o subir y bajar escaleras. Usar brazos y manos para comer, vestirse,
bañarse u otras actividades. Recordar o concentrarse. Relacionarse con los demás a través de sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas. Si el informante quiere saber por qué le realiza esta pregunta, explíquele que es para conocer cuántas personas presentan algún tipo de discapacidad, dónde están ubicadas, e identificar diferencias entre las personas con y sin discapacidad en el acceso a la educación, salud, a trabajar, entre otros. Ejemplo 1. Lucas tiene problemas para ver, por eso usa lentes todos los días. Cuando él usa sus lentes, ve todo con claridad. Lucas tiene dificultad permanente para ver, incluso cuando usa lentes, anteojos. Respuesta. En este caso, Lucas supera su dificultad para ver, usando sus lentes. Por lo tanto, Lucas no tiene ninguna dificultad permanente. Entonces seleccionará la alternativa. No, sin dificultad. Ejemplo 2. Susana hace varios años usa una silla de ruedas para poder trasladarse porque no puede caminar. Para ella es muy complicado tomar el autobús o realizar otras actividades. Susana tiene dificultad permanente para caminar o subir y bajar escaleras. Respuesta. En este caso, Susana no puede caminar y tiene limitaciones para realizar sus actividades diarias. Por lo tanto, Susana sí tiene dificultad permanente. Entonces seleccionará la alternativa, no puede realizar esta actividad. Reforzando conocimientos. Comencemos. Es cuando una persona presenta dificultad para alimentarse, ponerse la ropa, asearse, y otras tareas esenciales que requieran destreza manual. Seleccione la alternativa correcta. Excelente. La respuesta es, dificultad permanente para usar brazos y manos para comer, vestirse, bañarse u otras actividades. Marco se lastimó una pierna, debido a ello usará muletas por unos días para poder caminar. Marco tiene dificultad permanente para, seleccione la alternativa correcta. Correcto, la respuesta es, ninguna de las anteriores. Documento Nacional de Identidad. Las personas cuentan con diferentes tipos de documentos para poder identificarse. Para el censo se va a considerar DNI, Documento Nacional de Identidad, Carnet de Extranjería, Permiso Temporal de Permanencia. Dentro del cuestionario electrónico, se debe seleccionar la opción correspondiente a la persona censada. El censista al momento de censar deberá preguntar: ¿cuál es el número de documento nacional de identidad de la persona censada? Luego de ello, debe seleccionar una de las opciones siguientes según el tipo de documento que tenga el informante en ese momento. Recuerda que, para responder la pregunta anterior tienes las siguientes alternativas. Solo cuando tiene DNI. Solo cuando tiene partida de nacimiento. Solo cuando tiene carné de extranjería. Solo tiene permiso temporal de permanencia. No tiene documento alguno. No recuerda, no sabe. Seleccione los elementos interactivos para visualizar la información. Si el informante quiere saber por qué le realiza esta pregunta, explíquele que es para conocer a la población que cuenta con un documento que le permita ejercer su derecho a la identidad y poder realizar cualquier trámite que necesite de la presentación del mismo. Ejemplo 1. Gabriel vino a vivir a Perú hace un año por motivos de trabajo. Para poder identificarse, él utiliza su carné de extranjería. ¿Cuál es el número de DNI, Documento Nacional de Identidad?
de Gabriel. Respuesta. Gabriel no cuenta con DNI por ser extranjero, pero cuenta con su carné de extranjería. Entonces seleccionará la alternativa, solo tiene carné de extranjería y registrará el número. Ejemplo 2. Lucas y su esposa son extranjeros, pero indica que él, al igual que su pareja, no posee ni carné de extranjería ni permiso temporal de permanencia. ¿Cuál es el número de DNI, Documento Nacional de Identidad, de Lucas? Respuesta. Lucas no cuenta con ningún documento. Entonces seleccionará la alternativa, no tiene documento alguno. Reforzando conocimientos, comencemos. No tiene documento alguno es cuando seleccione la alternativa correcta. Correcto. No tiene documento alguno, un recién nacido que al momento del censo no cuenta ni con partida de nacimiento o DNI. Es para el caso de una persona extranjera que no tiene DNI. Seleccione la alternativa correcta. Correcto. Para personas extranjeras, el documento que lo valida es el carné de extranjería. Ahora continuaremos con la educación. Como podemos ver en las siguientes imágenes, los diferentes métodos de estudio de escuelas tanto privadas como públicas. Educación. En esta sección se preguntará a la persona censada lo siguiente. En la pregunta 12 del cuestionario electrónico. ¿Actualmente asiste a una institución educativa? ¿Instituto superior o universidad? Se debe marcar la opción según la respuesta de la persona censada. Actualmente asiste a una institución educativa, instituto superior o universidad. Se debe marcar la opción según la respuesta de la persona censada. Marca sí, cuando asiste a una guardería, jardín, pronoei o cuna más. Centro educativo no escolarizado. Cursos de especialización como maestría o doctorado. Marca no para. Cursos cortos, por ejemplo, diplomados, computación, menor de 3 años, cosmetología, costura, manualidades o cursos en centros de educación ocupacional, CEOs. ¿Cuál fue el último nivel y grado o año de estudios que aprobó? Se debe marcar la opción según la respuesta de la persona censada. Entre las opciones están 1. Sin nivel. Es cuando la persona nunca asistió a una institución educativa. Se considera sin nivel si se trata de un niño que a la fecha de la entrevista está cursando el primer año de estudios en educación inicial, pronoei o cuna jardín. 2. Educación básica. La educación básica se organiza en educación básica regular, educación básica especial, educación básica alternativa. 3. Educación inicial. Comprende a la persona que culminó los estudios de cuna guardería, jardín, pronoei, guaguaguasi, pietbaf. 4. Primaria. De acuerdo con el sistema educativo vigente, comprende del primer al sexto grado. En caso las personas hayan estudiado en el sistema educativo civilista, 1968 para atrás, comprende transición y primer al quinto año. 5. Secundaria. De acuerdo con el sistema educativo vigente, comprende del primer al quinto año y en otros casos comprende en grados. 6. Superior no universitaria. Comprende las escuelas normales, escuelas superiores de educación profesional, escuela de suboficiales de las Fuerzas Armadas, escuelas superiores de administración de empresas, institutos superiores tecnológicos, institutos superiores pedagógicos. 7. Superior universitaria. Comprende las universidades, escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales, seminarios religiosos, Instituto Superior de Arte del Perú, Instituto Pedagógico Nacional, Escuela de Enfermeras, Escuela de Periodismo, Academia Diplomática del Perú. En todos estos casos, el periodo de estudio no es menor de 4 años. 8. Maestría o doctorado. Son estudios de especialización que se pueden realizar una vez concluidos los estudios del pregrado, con una duración no menor de 1 año. No olvide preguntar por el nivel de maestría o doctorado por separado. Tenga presente. Si el informante aprobó solo transición se considerará como nivel primaria y en años se registrará 0. Si el informante declara primaria o secundaria, pregunte por el año o grado de estudios que aprobó y regístrelo. Si el informante declara superior no universitaria o universitaria, indague si es completa o incompleta. Si el informante tiene estudios de maestría o doctorado, indague si es completa o incompleta. Se considera lo siguiente:
Haga clic en cada imagen. Nivel completo, cuando la persona es egresado, bachiller, titulado o licenciado. En el caso de la maestría, el nivel completo puede variar entre 1 o 2 años, o al menos 48 créditos. En el nivel de doctorado, es mínimo de 3 años y se requieren de, al menos, 64 créditos. Nivel incompleto. Cuando la persona no ha concluido el desarrollo de cursos que corresponden a su malla curricular en el nivel educativo que se encuentre. Ejemplo 1. Lupe está en primer grado de secundaria. ¿Cuál fue el último nivel y grado o año de estudio que aprobó Lupe? Respuesta. Lupe aprobó sexto grado de primaria. Entonces seleccionará la alternativa primaria y registrará 6 en grado. Ejemplo 2. Ricky estudia contabilidad en un instituto superior, no universitario. En estos momentos él está en cuarto ciclo. ¿Cuál fue el último nivel y grado o año de estudio que aprobó Ricky? Respuesta. Ricky actualmente asiste a su instituto porque aún no culmina su carrera. Entonces seleccionará la alternativa superior no universitaria incompleta. En la pregunta 15 del cuestionario electrónico, ¿sabe leer y escribir? Se debe marcar la opción según la respuesta de la persona censada. La pregunta es, ¿sabe leer y escribir? Marca sí. ¿Cuándo? La persona de quien se toma el dato si sabe leer y escribir. Marca no. ¿Cuándo? La persona solo sabe firmar, escribir su nombre o algunos números. Si el informante quiere saber por qué le realiza estas preguntas, explíquele que es para identificar el número de personas que asisten o no a un centro de enseñanza, conocer el nivel educativo alcanzado por la población, identificar el nivel de alfabetización de la población peruana. Reforzando conocimientos. Comencemos. Sin nivel es cuando una persona nunca asistió a una institución educativa. Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La respuesta es verdadero. Son estudios de especialización que se puede realizar una vez concluido los estudios de pregrado. Seleccione la alternativa correcta. Correcto. La maestría o doctorado se realizan una vez concluido los estudios de pregrado. Excelente. Has culminado este módulo con éxito.